Muy buenas tardes, ¿cómo están seguidores, seguidoras y amantes de la lectura? Soy Valeria Sáenz y soy mediadora de lectura del Tambo en Casabó. Hoy continuamos con nuestro programa de entrevistas Jueves de Libros, que realizamos con el afán de acercar la lectura a la comunidad desde distintas perspectivas. Hoy, gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, en el marco del Plan Nacional de Lectura, el programa Yo Leo, y la Cámara Ecuatoriana del Libro, tenemos el honor inmenso de contar con la presencia de Beatriz Elena Robledo. Ella es escritora, ensayista, profesora, investigadora en las áreas de literatura infantil y juvenil y en procesos de formación lectora. Tiene 30 años de experiencia en el campo con instituciones como Fundación Rafael Pombo, Funda Lectura, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación de Bogotá, Banco de la República, CERLAR, Ministerio de Cultura, entre otros. Ha elaborado guías docentes para docentes en las áreas de literatura infantil, lectura, evaluación lectora y competencias de escritura con diferentes. Ha escrito varias obras de ficción, tales como Flores Blancas para Papá, de C.M., y el otro, Simón de Planta. Ha elaborado antologías de cuento y poesía, siendo la más reciente mi primer libro de poesía colombiana por S.M. Y personajes con diferentes trajes, antología de poemas para niños de Rafael Pombo, S.M. También escribió biografías como Rafael Pombo, La vida de un poeta, de Ediciones B, y María Cano, La Virgen Roja, de Random House. Igualmente ha escrito textos de investigación en lectura y literatura infantil y juvenil, El arte de la mediación, espacios y estrategias para la promoción de la lectura, editorial Norma, bueno, uno de mis favoritos, por cierto, y Todos los danzantes, panorama histórico de la literatura infantil y juvenil, Universidad del Rosario Babel Libros. Como ven, es una increíble invitada la que tenemos hoy en Jueves de Libros. Así que bienvenida, Beatriz Elena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por esta invitación, de verdad. Me pone muy feliz. Estos temas me apasionan muchísimo y bueno, pues qué bueno. Muchas gracias de verdad a todos los que están implicados en esta invitación. ¿Sí? No, muchísimas gracias a ti. Estamos contentísimos de tenerte y esperemos que todos los que nos están sintonizando ahora, los que están viendo esta transmisión, sientan la libertad de poder hacer las preguntas que crean necesarias, hacer sus comentarios. Vamos a estar leyéndolos todos, así que estoy segura que Beatriz va a querer escucharlos a todas y a todos ustedes. Entonces, vamos a empezar esta entrevista que va a girar alrededor del arte de la mediación lectora, porque realmente nos gusta mucho esa perspectiva, ¿no? El arte de mediar, de poder fomentar la lectura. Entonces, hay que comenzar con una pregunta que es como indispensable. Y bueno, pues, como tu mundo gira alrededor de la lectura y has dedicado muy buena parte de tu vida a este oficio, a reflexionar sobre este proceso social y a promoverlo, necesitamos preguntarte cómo se comienza a construir tu relación con la lectura y por ende con la escritura. Cuéntanos, Beatriz. Bueno, pues mira, eso me remonta a mí necesariamente a mi infancia, ¿sí? Y yo creo que cualquier persona que haga su propia trayectoria lectora se va para allá, hace su viaje hacia atrás. Hay unos que más adelante, pero yo realmente le debo mi amor, sobre todo a la palabra, a mi padre. Mi padre ya murió hace muchos años, pero papá, nosotros éramos 4 chicas seguiditas, él enamorado de sus hijas y de su señora, él no era literato, él era un ingeniero civil, pero con un don de la palabra maravilloso. Entonces papá, además de que era muy buen conversador, era un amante de la poesía, entonces él recitaba mucha poesía y yo era fascinada y yo le decía, papi, por favor, otro poema, y él nos recitaba con mucho entusiasmo, con mucha pasión, y yo creo que eso es vital, o sea, yo era así, absorta escuchándolo. Fuera de eso, pues en esa época no existía pues, lo que hay ahora de abanico de literatura infantil,
Pero sí me acuerdo que teníamos en la casa una enciclopedia, que era la enciclopedia Salvat para, ¿sí? Para niños, que eso era como, pues era la biblioteca, pero era todo, porque allí había cuentos, había poemas, había novelas, había incluso textos de, pues, de informativos científicos, pero con divulgación. O sea, era realmente un universo. Y papá cuando uno no leía, pues nos leía y después ya pues nosotros leíamos esos libros. Entonces, yo digo que yo sí le debo el amor por la palabra y por la lectura, por un lado a papá, pero también hay una circunstancia que aparentemente fue negativa, pero de alguna manera uno, y creo que lo hemos aprendido en pandemia, que hay que aprender a sacarle el provecho a las situaciones difíciles. Yo fui muy enferma cuando era chiquita, muy enferma, o sea, me pusieron incluso los santos óleos, en esa época se creía en eso, porque ya me iba a morir, y era muy débil, entonces me tocó mucho tiempo como pasar tiempos en la casa, en la cama, y entonces cuando ya había aprendido a leer, a descifrar, pues me la pasaba leyendo. Y yo creo, y me refugié mucho en la lectura siendo pequeña. Entonces yo creo que todo eso pues contribuyó a que, pues al amor por la lectura y por los libros. Y yo sí recomiendo muchísimo, por eso yo cuando trabajo con los profes o con los bibliotecarios hacemos a veces un ejercicio de irnos hacia la infancia, sobre todo para que ellos valoren el papel que ellos pueden jugar tan importante en los niños de hoy. ¿Sí? Porque puede ser desde la escuela, desde la biblioteca o desde el hogar, pero hay alguien que lo inicia uno en el amor por la palabra simbólica, por el ritmo, por la musicalidad. Eso es algo que se aprende, o sea, que se cultiva, que se entrega como un legado, ¿sí? Y se entrega con amor, necesariamente. Amor y respeto, por supuesto. O sea, yéndome a tu experiencia y a tu acercamiento, tu primer acercamiento a tu padre, qué mejor, o sea, la mejor manera de formarse como lector o convertirse en lector o lector es en el regazo de la madre o el padre o del cuidador que esté a cargo de ese niño, esa niña. Y qué lindo, porque la lectura es un refugio, o sea, la lectura se puede sentir como ese refugio siempre. Claro. Qué lindo, Beatriz. Tu relación con la lectura no se da solamente en lo académico, sino también desde la práctica, ya que has dedicado grandes esfuerzos a promover este hábito, como lo haces actualmente dirigiendo el consultorio lector. Además, asesoras el programa de esferas culturales de Conarte en Monterrey, México. Antes, tengo una curiosidad. Cuéntanos qué es eso del consultorio lector, porque suena como, me gusta la idea, así cuéntanos de qué es un reto. Mira, la verdad es que yo hace muchos años, a mí bueno, yo creo que a todos los mediadores nos pasa, me preguntaban mucho eh, qué libros le puedo leer a mis hijos, ¿cierto? Mi hijo tiene esta edad y quisiera que me recomendara. Y yo un día dije, bueno, si uno va a una consulta psicológica, médica, psiquiátrica, bueno, jurídica, ¿por qué no va a un consultorio lector? Entonces, incluso me empecé a soñar y bueno, ¿qué tiene un consultorio y cómo es? Y me empecé como, el modelo realmente es como un consultorio, ¿sí? O sea, es una atención personalizada, la persona pues me pide la cita y entonces yo hago un diagnóstico inicial, que muchas veces ahora les cuento pues toda la diversidad de consultas que hay, pero además yo les sigo como una, entre comillas, historia clínica, ¿sí? Pero no estoy hablando de pacientes ni de enfermos, por supuesto, pero sí le hago una memoria, o sea, diagnostico, me doy cuenta, bueno, este puede ser este problema, puede ser este otro, empezamos a trabajar y yo cada sesión la voy transcribiendo y voy haciendo esa historia lectora. Y yo digo que ahí hay, o sea, lo que yo he aprendido, porque ahí finalmente hay una investigación, pero es una investigación de tú a tú. O sea, lo que más me ha gratitud, o sea, más me ha llenado el consultorio es, por un lado, esa relación personal con el otro, ¿sí? Que además hay una confianza para venir a decir, bueno, y se va construyendo también la confianza en las sesiones. Eh, y bueno, y tener uno también la satisfacción de decir, bueno, ya, lo empujé y salió al otro lado.
A mí me ha llegado, por ejemplo, mamás preocupadas por sus hijos porque les está yendo, están teniendo dificultad con la comprensión lectora. Entonces, a mí también me ha tocado estudiar mucho porque, bueno, todos los temas de comprensión lectora que a mí siempre me han interesado, pues aquí los he podido afinar muchísimo más porque uno a veces, o sea, hay que empezar a ver por qué no comprende, ¿cierto? Los factores que inciden en la comprensión lectora son muchos, entonces a veces es porque están bloqueados por alguna mala experiencia, pero a veces es porque incluso no es el problema del niño, sino que le están poniendo a leer textos muy complejos para sus referentes y su nivel lector. Bueno, me consultan mucho, curiosamente, con la escritura. O sea, mucha gente quiere ser acompañada en el proceso de escritura, así sea de escritura literaria o escritura, por ejemplo, de ensayos en la universidad o de ensayos para el colegio. Bueno, eso. También me han llamado profes pidiéndome consulta para, como sobre la pedagogía de la lectura o cómo manejan ciertas cosas. Entonces hay consultas muy puntuales, ¿sí? Que yo las puedo resolver en una sesión y hay otras que sí requieren una secuencia, un proceso. Entonces, ese es el consultorio. Ahora en pandemia, pues lo estoy haciendo virtualmente, pero antes y espero pronto volverlo a abrir presencial también, porque esa presencialidad también es muy importante. O sea, yo me siento al frente, casi como en la misma altura, como está uno en los divans de los... y es una relación muy, muy personal, muy de tú a tú, muy horizontal, pero también está la hospitalidad, está la acogida y también, como te digo, está el reto. Y la medicina que yo receto, generalmente pues son libros. Entonces, mira, este libro te puede servir, léete este otro y así. Ha sido de verdad una experiencia, para mí, un reto y un crecimiento muy grande. Qué lindo, qué enriquecedor, por supuesto, o sea, cómo no nutrirse de todo eso. Qué bonito. Y así entonces nos vamos dando cuenta que la promoción de la lectura se está convirtiendo en algo muy importante, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo esto de la promoción de lectura te influye a ti y cómo crees que es importante que exista gente que se dedique a eso? O sea, ¿cómo, porque ahora los mediadores pueden ser agentes importantes de desarrollo educacional, social, etcétera? O sea, cuéntame, ¿cómo ves tú eso? Pues mira, yo pienso que la promoción de lectura como campo de conocimiento, como es un campo relativamente nuevo, joven, ¿sí? Pero acá, sí, pues frente al conocimiento, o sea, no estamos frente a la filosofía, ni pues a temas o áreas que llevan pues toda la vida, ¿no? Aquí o muchos años. Es relativamente joven, pero yo creo que ha ido cogiendo fuerza en la medida, por un lado, que las mismas investigaciones se dan cuenta desde la psicología, desde la sociología, desde la lingüística, pero también desde las políticas, nos vamos dando cuenta lo importante y más en estos tiempos que es, o sea, la diferencia que hay entre una persona lectora y una persona no lectora. Incluso desde la construcción de ciudadanía, desde la posibilidad de participar en el mundo, desde los referentes que tienen las personas, o sea, hay un beneficio tanto individual como social. Entonces, en este momento, una persona que, porque bueno, estar alfabetizados es una cosa, pero ser lector es otra. Entonces, yo creo que la gran apuesta de la mediación, y que ahora se haga mediación en un término más amplio, que me gusta mucho, eh, porque pues en la mediación está el promotor, el animador, bueno, las instituciones, está todo, pero la mediación es necesaria porque, por un lado, las personas no llegan solitas a volverse lectoras. Necesitan en el transcurso de la vida diferentes tipos de mediación. La mediación que se hace en el hogar, ya sea o porque nace en un hogar lector o ya sea porque esos papás o esas mamás o esos abuelos se dan cuenta que así no lo hayan tenido ellos, es importante que los chicos lean, entonces les leen, les consiguen libros, los llevan a bibliotecas, ¿sí? Bueno, se vuelve una cultura lectora. No es un problema solamente de recursos económicos. Claro que eso incide, pero para eso están las bibliotecas también. Yo creo que tiene que ver, y también están las prioridades de las personas. Entonces yo creo que es una cultura. Por eso es tan importante el ambiente lector, tan importante
que se tengan libros en la casa, que se cuente, que se converse, que se cante, ¿sí? Que la palabra esté viva ahí, en el día a día, porque de otra manera es muy difícil formar un lector en el silencio o formar un lector en unas relaciones, digamos, conflictivas o de puros monosílabos u órdenes o imperativos. No, un lector se forma en un ambiente lector. Entonces, por eso la mediación es tan importante, tanto en el hogar como en la escuela, en la biblioteca. Y yo creo que, porque el mediador, que también cada vez mm, se tiene que volver un poco más, no me gusta llamarlo profesional, porque yo no sé si esto sea una carrera, a veces volverlo oficio como oficio también puede pervertirlo un poco. Esto es una pasión, esto es una vocación, esto es un proyecto de vida. Entonces, sí se requiere, y también, claro, se requieren herramientas y conocimientos para uno poder, digamos, acompañar a esos niños o a esos jóvenes o a esas personas para que sean lectores críticos y lectores autónomos. Uno no quiere que el lector esté pegadito de uno toda la vida, uno lo que quiere es acompañarlo para que huele, para que se haga lector y encuentre su propio camino lector. Porque también, o sea, es que eso es un tema fascinante y muy complejo, porque ¿de qué tipo de lectores estamos hablando? ¿Qué tipo de lectores queremos formar? ¿Queremos lectores funcionales que se lean lo que uno les, simplemente para, no sé, para funcionar en la sociedad, o queremos lectores críticos con una capacidad de no tragar entero, de cuestionar y saber qué sí, y más en este mar de información que hay ahora? Eso es bien importante. Por eso la mediación yo creo que cada vez se vuelve más sutil, más compleja y más importante, ¿no? En una sociedad. Porque finalmente leer, aprender a leer es aprender a interpretar el mundo a través de la letra, pero también de las imágenes, pero también de los sonidos, o sea, todo eso entra en juego, pero es como aprender a no tragar entero, a construir un pensamiento propio, pero también a encontrarme con el otro, porque también creo muchísimo en la lectura compartida, en los espacios sociales de lectura, porque eso enriquece muchísimo la percepción del mundo, la capacidad de comprensión del, sí, de lo que pasa, de, bueno, ahí hay tantos tipos de lectura, porque una cosa es leer literatura, otra cosa es leer textos informativos o documentales, otra cosa es leer noticias, ¿cierto? Entonces, es bien, yo creo que sí es bien importante porque, porque hay una diferencia muy grande. O sea, una persona lectora, no solamente lectora, digamos lectora que se reconoce como lectora y que, y que ha ido construyendo una experiencia lectora, pues es una persona que tiene muchísimas, como individuo nada más, tiene una cantidad de ventajas de desenvolvimiento en la sociedad, de capacidad de informarse, de cómo, por ejemplo, en la infancia, cómo es de importante la lectura de la literatura, porque ayuda a la elaboración, a la construcción del pensamiento simbólico, de la capacidad metafórica. Bueno, eso es infinito. Eso daría para un curso, para una carrera completa. Exactamente. Es muy apasionante todo esto que nos estás diciendo, pero yo pienso en las personas ahora que nos están viendo y dicen, si nos sintonizaron es porque están interesados en este tema, ¿no? Claro. Y dicen, oye, yo no tengo un camino lector recorrido, pero tengo la intención, tengo ganas. ¿Qué le dices a esa persona que no se ha leído todo lo que tenemos que leer y dice, mejor ni empiezo porque hay mucho que leer? ¿Qué le decimos a ellos, a ellas? Mira, yo pienso que lo más importante es reconocerse como lector. O sea, todas las personas nacemos con la capacidad de lectura. Y nadie me puede decir si yo soy mejor lector, peor lector, o sea, ¿quién legitima qué? Entonces, una cosa importante para mí es reconocerme como lector. Así, no hay, o sea, algo he leído, algo se ha leído porque vivimos en sociedad letrada. Entonces, bueno, si yo me sigo considerando no lector, voy a quedar excluido toda la vida y no voy a transformar esa situación. Si yo me reconozco como lector, de lo que sea, no, es que me encanta leerme, no sé, las tiras cómicas, perfecto. No, yo solo leo recetas de cocina. Bueno, no, pero es que
yo solo me he leído lo que me tocó leer en el colegio. No importa, pero reconózcase como lector, primero, sin miedo, o sea, duerman el juez, sin nadie que lo esté juzgando, diciendo si es buen lector, mal lector, no, porque eso es dañinísimo, o sea, simplemente me reconozco como lector. Reconocerse como lector abre la posibilidad de darse la oportunidad de curiosear, porque es que el lector tiene que recuperar o bueno, o vivir la curiosidad, el asombro, la capacidad de asombro, y dice, oiga, yo voy a ir a mirar qué hay ahí, voy a ir a esa biblioteca, voy a ir a esculcar, nosotros decimos aquí en Colombia esculcar, o sea, voy a ir a esculcar a ver qué hay ahí, y qué me gusta, qué me atrapa, y estoy completamente segura que algo le llama la atención. Pero tenemos que dormir al juez, o sea, no es porque entonces el otro sale y dice, no, pero ¿qué va a leer? Si usted no, o uno mismo, el otro yo de uno, no, pero que sea, eso es para otra gente, no. Vean lo importante que es reconocerse como lector, porque es empezar a transformar, no, es que yo no he tenido oportunidades, yo no tuve una infancia así, a mí no me leyeron, no importa, pero le contaron un cuento, pero jugaron, o sea, es que también ha habido como mucha mitificación, llamémoslo así, como de un letrado inalcanzable y todo lo demás, como que no, eso yo creo que es muy dañino porque está la oralidad es de una riqueza impresionante y la oralidad también es literatura. Entonces a mí me contaron un cuento de niña, a mí me jugué con alguna adivinanza, de pronto una canción de cuna, o me acuerdo del abuelo que les contaba los mitos y las leyendas, o sea, todo eso, si uno busca dentro de uno, siempre va a encontrar algo que sea la semillita para uno darse la oportunidad de transformarse en lector y ir a ver qué es lo que a mí me gusta, porque a todos no nos gusta lo mismo. Y ahí, o sea, y además uno no puede pretender, no sé, por decir algo, que me voy a leer el Ulises de Joyce de la noche a la mañana o el Quijote, o sea, esos son lecturas que puede que me las va a leer o no me las va a leer, no importa, pero el día que me las va a leer es porque de alguna manera llegué ahí. ¿Sí? O sea, eso no se puede forzar. Y no soy ni mejor ni peor por eso. Yo sí he aprendido muchísimo de la sociología de la lectura, que es toda esa escuela francesa que nos ha aportado muchísimo, porque precisamente cuestiona eso. O sea, ¿quiénes son los no lectores? ¿Con qué derecho estamos excluyendo? Y más desde las políticas públicas eso se vuelve gravísimo, porque entonces yo ya estoy sacando de cualquier posibilidad de transformación o de o de incidir desde una política pública en toda esa población que yo dejo de considerar lectora. No, no son lectores, salen. Gravísimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que les gusta leer? ¿Qué es lo que leen? ¿Cómo circulan los textos o las palabras en esas comunidades? ¿De qué manera lo hacen? Bueno, hay muchos estudios sobre eso que son bien especiales. Por ejemplo, Judith Calvan, esta investigadora norteamericana que ha hecho muchos trabajos en México, la recomiendo muchísimo. Tiene un libro muy bello que se llama Leer en la Plaza, que lo está editado por el Fondo de Cultura Económico, y, y uno se da cuenta, ella hizo su tesis de observando en la Plaza de Garibaldi cómo circulaba la escritura en personas y la lectura en personas que supuestamente no saben leer y escribir. Entonces, ojo con eso porque si observamos como mediadores, invito a los mediadores antes de juzgar o de criticar a su población con la que están leyendo, o a sus alumnos, si son los maestros, o a los usuarios de la biblioteca, es léanlos a ellos primero. Observemos cómo circula la palabra entre ellos, cómo circulan los textos entre ellos, qué significado tienen para ellos, qué les interesa, qué no les interesa. Y es impresionante cómo se le abre a uno. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, algo que quisiera preguntarte también, ahora que mencionas esto, en tu libro, El mediador de lectura, la formación del lector integral, tú mencionas esas que debemos estar atentos a esas pistas, por ejemplo, de las personas cuando hablas mucho de adivinarse del texto, y eso me gusta mucho porque es como muy personal, muy íntimo, y así debería ser la lectura siempre.
por ejemplo, cuando tú estabas en esos ejercicios, en esos ejemplos que nos cuentas en este libro, tus experiencias cercanas y trabajo directo con los niños, los jóvenes que salieron del conflicto y todo eso, ¿qué hacían ellos con sus libros en las manos, con los libros en las manos? Y te daban a ti la pista de que le está gustando el libro, de que pudo verse reflejado de alguna manera en esa historia, en ese personaje. ¿Qué hace que tú dices, esta es la pista? Cuéntanos, así como, ¿qué te...? No, pues es que ellos lo expresan, o sea, de verdad que uno se da cuenta. Yo me acuerdo muchísimo, de muchas maneras lo expresan. Por ejemplo, me acuerdo de una escena que me impresionó mucho y la fue después a consultarla con la psicóloga del equipo, cuando estábamos trabajando con los chicos desvinculados del conflicto. Eso fue hace muchos años, pero bueno, el conflicto continúa y bueno, todas esas cosas se siguen encontrando uno. Pero este chico estaba viendo Cambios de Anthony Brown, conocen el libro. Y ese es un libro que pues porque te saca de los parámetros de la realidad y las figuras empiezan a cambiar y toda esa metamorfosis que hay es muy simbólico también, ¿no? Como la metamorfosis de que hay que la tetera tiene la cola del gato y todo. Y ese chico se puso muy bravo y dio un puño así en la mesa y dijo, eso no puede ser. Cucha, a mí me decían Cucha, Cucha aquí en Colombia es vieja, y yo era la más vieja pues, en esa época no estaba vieja, ahora sí, pero, pero, pero era, digamos, la mayor del equipo, y decía, Cucha, mire, eso no puede ser, eso es imposible, pero lo había afectado con una fuerza, o sea, entonces me senté y le dije, bueno, ¿por qué te parece, o sea, cuéntame qué pasó, qué te pasó? Y lo escuché, y tú decías, no, pero es que eso es imposible, eso no puede pasar. Bueno, yo me acuerdo que conversamos, pero yo me quedé muy preocupada y le fui a preguntar a la psicóloga, le dije, miren esta reacción de este chico. Y me dijo, claro, entonces empieza y entonces estuvimos trabajando lo grave que es, por ejemplo, que estos chicos tenían alterado y digamos, como un trauma en ese sentido con relación su capacidad de construir lo simbólico, porque sus referentes eran muy estrechos y muy día a día, muy reales y muy concretos. Entonces, para él eso fue como un choque. Pero ahí, por ejemplo, se abrió una puerta hacia la conversación con él, hacia la lectura de otros textos. Pero también hubo cosas, pues ha habido situaciones más, digamos, más positivas o bueno, más agradables, decir, de verlos a ellos, por ejemplo, deletreando. Cuando nosotros les llevamos por primera vez la canasta con los libros, estos chicos se fueron y había unos que se conectaron con el momento en que estaban en la escuela aprendiendo a leer y escribir. Entonces deletreaban los libros y se sentían felices de poder deletrear. Y hubo otros que había libros de adivinanzas y empezaban a jugar con las adivinanzas y le decían al otro, yo te pido esta adivinanza. Entonces, si uno observa, uno encuentra muchísimas reacciones que te dicen, aquí hay algo, aquí con esto se engancharon. Entonces, lo importante de uno mediador leerlos es porque, bueno, si le gustan las adivinanzas, le voy a dar más, ¿sí? Le gusta la poesía. Había unas chicas, por ejemplo, me acuerdo, que como los libros se quedaban allá porque eran unas casas de protección y dormían ellos allá, que pidieron cuadernos para copiar los poemas en los cuadernos y dormían con el cuaderno debajo de la almohada. A ver, eso es una cosa que si uno está atento, lo está leyendo, uno dice, pucha, aquí hay todo un terreno para seguirles, sí, leyendo, aportando, ofreciendo, mostrándoles otras cosas. Entonces, por eso es que se vuelve tan apasionante la mediación de lectura, porque uno no está ya frío haciendo una cosa así, sí, como un método ni una fórmula, sino que son relaciones muy vivas, muy vitales y muy diferentes con cada población. Cada población es muy distinta. Por eso yo le insisto mucho a los mediadores que desarrollen mucho esa capacidad de leer al otro. Eso implica bajarle al ego, ponerme un poco al lado y aprender a mirar, a valorar al otro, a no juzgarlo, ¿sí? A no estigmatizarlo. Eso implica muchas cosas, pero son muy positivas y muy necesarias para una buena labor de mediación. Bueno, igual todo lo que mencionas ahora se debe aplicar a la vida en general, ¿verdad? Pues sí.
es verdad. Qué lindo, Beatriz. Eso de valorar los saberes también de los demás y que no hay más ni menos, sino que cada uno tiene lo que tiene adentro y eso es lo más Claro, importante. es que no es fácil porque venimos de tradiciones muy jerarquizadas, muy controladoras, muy autoritarias. Entonces no es fácil. Yo no sé, no sé que no es fácil, pero vale la pena. Sí, yo por eso ahora a todos los que nos están escuchando, sí les recomiendo los libros de Beatriz, El mediador de lectura, la formación de lector integral es increíble. Además, ese está en la web. Ese está en Exacto, la web. lo pueden descargar, de verdad, se los recomiendo. Y también El arte de la mediación, que lo tengo aquí firmadito por Beatriz. Me da mucho gusto estar conversando contigo esta tarde y vamos a continuar. O sea, tu obra en torno a la promoción de la lectura es muy importante, justo lo acabo de mencionar, para el proyecto en el que se enmarca este programa de entrevistas, que son los tambos de lectura. Estos son espacios que están instalados en diversos lugares del país, hospitales, centros de detención, museos, casas culturales, en los que se realizan diferentes actividades, ¿verdad? Están impulsadas por un mediador de lectura y se tiene el objetivo de generar vínculos significativos entre los libros y las comunidades. En el mediador de lectura, la formación del lector integral, que es el libro que está en la web, nos impones un gran desafío inicial a quienes somos mediadores. Nos invitas a pensarnos no únicamente como un buscador de lectores, sino como un explorador de textos. Y esa analogía me gusta mucho porque es como hay tanta producción y tan lindos libros y unos no tanto y uno tiene que estar como en la selva, como un explorador viendo, macheteando por ahí, viendo, sacando. Eh, Cuéntame, ¿qué hace que una obra literaria sea relevante en una instancia de mediación? ¿Y en qué consiste el ejercicio de analizar la relación entre lectores y libros, pensando en que los últimos lleguen de manera significativa a los primeros? ¿Cuáles son las dificultades más comunes en este ejercicio? Bueno, mira, me chévere esa pregunta porque, vea, por un lado, yo creo que el primer paso es como la selección. ¿Ah? Bueno, y uno siempre como mediador está todo el tiempo pensando en la selección. Yo creo que la selección no puede ser, no hay una ABC, no puede ser una fórmula. Depende de la población con la que yo voy a hacer la mediación. Partamos de ahí. O sea, yo personalmente decía, son posturas y son escuelas. Yo soy un poco purista en ese sentido. Defiendo mucho la calidad, sí. La calidad literaria, y ahora hablamos de eso, me parece importantísimo. Y sobre todo con los pocos presupuestos que hay para los libros en general, pues hay que apuntarle a libros de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque un libro de muy buena calidad, cuando no hablo solamente de la calidad del papel o de no, la calidad literaria, si hablamos de literatura, aunque en los informativos también juega eso, me permite que un libro arroje, o sea, que un libro no se agote muy fácil. Un libro de calidad literaria permite muchísimas lecturas, muchísimas veces, y lo hemos comprobado, volvemos a ese libro y volvemos a ese libro, y si es un libro álbum maravilloso, los niños lo quieren seguir leyendo y vuelven y lo leen, porque ese libro está, digamos, arrojando muchísimas posibilidades de sentido, ¿sí? Un mal libro, un libro hecho a la carrera, porque los hay, por unos encargos que se hacen en la carrera, libros muy obvios, libros muy estereotipados, pues se te agotan muy rápido. O sea, no le puedes sacar mucho provecho al libro porque lo lees y ya, no, vuelves y como que ya está dicho todo, todo es obvio. Entonces, la calidad es muy importante, porque también en esa calidad el reto para el lector es mayor. ¿Sí? O sea, un lector se reta leyéndose un libro, no sé, pongamos un ejemplo conocido, El mismo Cambios, que volvamos a ese libro. Ese es un libro que tú lo puedes ver y lo vuelves y cada vez que lo ves, ¿cierto? Y tiene mucha intertextualidad y tiene muchas maneras de interpretarlo y tú sientes cosas distintas viéndolo, no sé, las experiencias son múltiples. ¿Ah?
Y yo le he leído, por ejemplo, con chiquitos, con estos niños del conflicto, pero lo he leído con niños muy pequeñitos, se mueren del pánico, del susto, se hacen así, y la alegría que les da cuando ven que el niño, pues que finalmente la sorpresa es ese bebé. ¿Ves? O sea, hay muchas posibilidades de lectura. Entonces, la calidad es muy importante. Pero cuando yo voy a seleccionar como mediador, ¿para qué voy a seleccionar? ¿Para quién voy a seleccionar? ¿Por qué voy a seleccionar? Una cosa es seleccionar, digamos, para comprar en una biblioteca, X número de libros. Entonces ahí me tengo que fijar en qué es lo que tiene la biblioteca, qué le hace falta a la biblioteca, qué han pedido los lectores, ¿sí? Eh, Más o menos el perfil de la población, todas esas cosas. Pero si yo voy a seleccionar porque voy a hacer una promoción de lectura en un jardín infantil, yo no les voy a llevar Crimen y Castigo de Dostoyevsky. ¿Qué hago con ese libro allá? O sea, para sentarnos encima de él, no sé, o para que los niños hagan así. O sea, estoy exagerando, pero quiero hacer muy evidente que eso es un juego dialógico entre la calidad de los libros, pero ¿a quién? ¿Con quién voy a leer esos libros? Y también qué voy a hacer con ellos, porque a veces si yo voy a un espacio, por ejemplo, si yo voy a un jardín infantil de niños de preescolar, y yo quiero que ellos tengan la experiencia de leer por su cuenta, entonces yo elijo libros que ellos puedan leer por su cuenta. Entonces, no sé, leo libros álbum, ¿sí? O si yo además voy a combinar y también les voy a leer, entonces me llevo libros de poesía de tradición oral, me llevo libros de adivinanzas, me llevo libros de retaílas, de trabalenguas, ¿sí? O de cuento corto. Entonces, la Todos, selección requiere siempre estar en ese juego entre qué selecciono y con qué población. Nos toca leerlo todo, ¿sí? pero ¿no te ha pasado que dentro de esa selección hay alguna pieza, digamos, alguna obra, un libro que no te gusta, pero que ves que funciona con un determinado grupo? Porque a mí me ha pasado que he tenido libros que responden a una determinada calidad literaria, editorial y todo lo que es necesario. Sin embargo, no es un ilustrador, una ilustradora que me guste su trazo ni su uso de color, pero a los niños sí. Entonces la pregunta es, ¿siempre compartes libros que amas y adoras o también te das esa libertad de, sin sacrificar la calidad, también compartir lo que no te gusta mucho? Claro, claro. Sin sacrificar la calidad, claro, porque yo no puedo solo leer lo que a mí me gusta. Porque cuando yo estoy leyendo a la población, conociendo a la población o percibiendo a la población, pues les doy también cosas que yo sé que a ellos les interesa o que a ellos les gusta o que ellos, sí, van a poder entrar en contacto con esos libros. Y además, sí, no, ni riesgos. O sea, eso de estar solo con mi gusto, me parece que no, pues no está bien porque pues va a limitar mucho la experiencia. Pero sí me parece cuidar la calidad. Por eso, por ejemplo, en los textos documentales o informativos, ahí se cometen muchos errores. Mira, hay libros que la información no es cierta, no es científica, o que es muy compleja para comunicarla, o que está dejando lecciones porque también se quiere como enseñar a los niños como si fuera un libro de texto. Un libro de texto escolar es un libro de texto escolar, pero un libro informativo, digamos, dentro del ámbito de los libros para niños, pues es un libro que lo que está pretendiendo es ampliar el universo del niño, responder a sus preguntas auténticas. Entonces, yo creo pues que sí, eso es el arte de seleccionar también. Otra cosa, una cosa es evaluar y otra cosa es seleccionar. O sea, la evaluación generalmente se hace de toda la oferta editorial. Hay grupos, equipos en los países donde evalúan todo lo que se ofrece y de ahí se hace una selección, como tratando de seleccionar lo mejor. Ojo con la censura, la idea no es censurar, sino, mire, recomendamos estos libros que generalmente lo hacen instituciones o equipos o grupos de personas, y sobre esos libros ya uno selecciona, el mediador selecciona para algo, vuelvo e insisto, o para enriquecer el, el acervo de la biblioteca o para las actividades de promoción de lectura que va a hacer. Muy bien, sí. Entre igual, más variedad, más posibilidades, Claro. ¿no? Además, porque los lectores
los lectores hacen su propio camino, pero para poder hacer su propio camino necesitan probar mucho. Incluso en una biblioteca a veces hay hasta malos libros, no importa, o sea, importa si lo único que va a leer ese niño son esos libros. Sí, Aidan Chambers habla de una cosa que me gusta mucho, del lector plano y el lector como global y hasta el lector intergaláctico, porque él dice en su propia experiencia, dice, yo crecí como lector plano, yo leía un solo tipo de libro porque no crecí en un hogar muy lector y era un tipo de libro. Pero la experiencia lectora, la posibilidad de encontrarme con gente que me abrió las posibilidades, me volvió un lector más global, sí, como, y incluso intergaláctico, porque ya me podía mover por todo ese universo de los libros. Y ese Entonces, claro, uno de los retos de un mediador es cómo convierto a esos lectores que de pronto solo están enseñados a leer el cuento maravilloso, o solo están enseñados a leer esto, cómo los ayuda a transformar en lectores mucho más universales y mucho más intergalácticos. Sí, ahora que traes a colación a Chambers, pues en su libro Conversaciones tiene un ensayo maravilloso del que cuenta cómo se hizo lector él, ¿no? Es súper lindo, lo recomiendo. Bueno, ¿qué tal si nos vamos ahora a centrar un poquito en la infancia? Porque ya lamentablemente se nos está acercando la hora de cerrar, qué pena, pero me parece importante lo siguiente. Se reconoce que la infancia es una etapa fundamental para fomentar el hábito de leer, ¿no? Pues se están generando los primeros imaginarios con respecto al mundo, lo que hablábamos al inicio. Sin embargo, quienes se arrojan a este desafío suelen encontrarse con una dificultad que tiene que ver con las diferentes opciones que desde la adultez, que también lo mencionamos, se tiene en relación con el mundo de los niños y las niñas. Justo lo habías mencionado. ¿A qué nos enfrentamos cuando queremos realizar acciones de mediación lectora con niños y niñas y que implica reivindicarlos como seres culturales? Cuando ese contexto, ¿no?, de estos niños los mantiene o los ha mantenido alejados de toda la cultura escrita y de toda la sonoridad de la palabra y la maravilla que eso envuelve. ¿Cuál es el desafío del lector? Y en países como el nuestro tenemos muchas zonas de nuestras sociedades que han estado totalmente alejadas de ese universo de la palabra. ¿Cuál es el desafío de estos mediadores? A ver, yo pienso, pues el desafío es grande, claro, pero yo pienso que por un lado, cuando estamos con niños que no están, digamos, que no vienen de poblaciones lectoras, yo pienso que hay que leerles mucho en voz alta. O sea, por un lado, creo muchísimo en la estrategia de la lectura de viva voz, porque uno se vuelve el intérprete del texto, ¿sí? Y los niños hay que educar el oído. Yo creo que el primer sentido que entra en juego en la formación de un lector es el oído. Cuando los niños que han tenido la fortuna de que los arrullen o les canten canciones de cuna, pero el oído es importantísimo y sobre todo que la literatura tiene musicalidad, tiene ritmo y eso se educa, ¿sí? El oído hay que educarlo. Entonces yo pienso que leerles muchísimo, pero leerles en espacios de acogida. Yo creo mucho en la hospitalidad, todo ese término que Michel Petit ha trabajado tanto, la hospitalidad es muy importante porque el niño se siente acogido. El afecto tiene mucho que ver en la formación de un lector y más en los niños. Entonces, eso uno lo ha vivido. Yo sé, uno se vuelve la profe de lectura y solo quieren estar con uno y se le pegan de la falda y no se vaya y cuando vuelve y cuando, sí, porque uno se vuelve muy importante para ellos, pero es que es muy importante. Entonces, está llenando también vacíos que de pronto ellos traen de sus propios hogares, ¿sí? Entonces, es muy importante, por un lado, la lectura en voz alta, o sea, como muchos espacios, vamos a leer este cuento y sobre todo que es una lectura en voz alta compartida. Entonces, ellos además de estar teniendo la experiencia de escuchar un texto, están teniendo la experiencia social y cultural de la lectura. Y eso también va formando, eso también, ellos van descubriendo otros escenarios y otras posibilidades. O sea, que leer es otra cosa, que no es la orden, la obligación, porque tienen que leer para la escuela, para presentar el examen, o porque la mamá lo regaña o el papá lo regaña porque no lee, no. Tienen otras experiencias afectuosas, amorosas,
de lectura, por un lado. Por otro lado, creo, y ahora estoy trabajando mucho de eso, en la conversación literaria. Y uno puede conversar de libros con niños muy pequeños. Y es que a partir de la lectura de un libro que hemos compartido, nosotros, eso lo trabaja muy bonito Chambers en ese libro de Dime, ¿no? Que se los recomiendo también, porque ese sí ya hay todo un enfoque metodológico, una manera de hacer las cosas, pues que no es una fórmula, pero que le puede dar ideas a uno de cómo yo, como mediador, aprendo a llevar una conversación literaria, a permitir que ellos conversen sobre lo que leyeron, que puedan expresar no solamente lo que les gustó, lo que los desconcertó, sino que aprendan a hacer conexiones teniendo el texto siempre presente, porque otro de los problemas que ha pasado con la promoción de la lectura es que el texto se ha vuelto muchas veces pretexto. Leo y después me voy a pintar, leo y después me voy a bailar, ¿sí? Y el texto se queda ahí. No, el texto en este caso debe ser como el protagonista al que vamos y volvemos, ¿sí? Vamos y volvemos y lo visitamos de muchas maneras y aprender a conversar y a que los niños puedan expresar sus interpretaciones sin que nadie los juzgue ni nadie les diga, uy, pero qué bobada estás diciendo o burlándose de él, sino en un ambiente de respeto, de confianza, porque eso también va, o sea, se va generando una experiencia literaria que los va dando confianza, que van creciendo como lectores y bueno, pues si no es con nosotros y si no lo van a tener en otro lugar, pues nosotros somos los que les podemos darles esa posibilidad. Eso es muy valioso. Seguramente de pronto es el único sitio, allá en el tambo o en el espacio, es el único sitio con lo que se van a encontrar con esa experiencia y la van a vivir y la van a vivir de diferentes maneras y va a ser muy rica y compartida. Entonces yo creo que el desafío es grande, pero vuelvo y repito, por un lado la lectura en voz alta, el permitirles a ellos también que ojeen libros, que los toquen, que los tengan, así sea con la canasta. No sé si tenga tiempo de contar una anécdota. Claro, Yo hace muchos años hice un proyecto con 2/5 de primaria de una escuela en Manizales. Manizales es mi tierra natal. Y en esa época no había muchos libros y el Banco de la República prestaba unos libros de literatura infantil para uno hacer ese tipo de trabajos. Entonces me los prestaba a mí y yo me conseguí una canasta tejida de colores muy bella. Y entonces yo iba a uno de los quintos y les dejaba la canasta mientras yo trabajaba con el otro quinto, un proyecto de escritura. Y cuando se acababa la hora cambiaba. Entonces la canasta iba al otro quinto y aquí yo hacía. Bueno, resulta, bueno, ellos eran felices con esa canasta, eran los libros que les llegaban, pero a mí me tocaba volverme a llevar los libros y la canasta cada semana. No los podía dejar porque en ese momento pues no se podía hacer ese préstamo. Y una vez yo me enfermé y no tenía una gripa horrible y no fui. Cuando yo volví, la profesora me dijo, estos niños están muy bravos con usted, porque usted, dije, pero si usted no les explicó que yo estaba enferma. Claro, ¿y saben qué dijeron? Pues no importa, sí que se alivie, pero ¿por qué no nos mandó la canasta? qué lindo. ¿Qué es eso? Increíble, increíble. Cuando se enciende la llama de la lectura, es bien difícil apagarla, ¿no? Bueno, y ejercicios como la lectura en voz alta son súper poderosos para atraer a toda la gente, y no solo con los niños, sino con cualquier persona de cualquier edad, porque a quien no le gusta escuchar historias. Y recuerdo que hace muchos años, en un maratón del cuento que se realiza acá, que es un evento muy importante, Juana Neira, que ahora también está a la cabeza del Plan Nacional de Lectura aquí en Ecuador, dijo algo que siempre lo he recordado, siempre lo recordaré, que la lectura en voz alta es un acto de amor. Y yo con eso, o sea, yo la escuché de ella, ¿no? Y con eso me he quedado todos estos años de mediación de lectura que he ejercido por este último tiempo. Ahora, ya para concluir, lamentablemente, porque yo la verdad me quedaría mucho más tiempo aquí con Beatriz. Me gustaría saber, y estoy segura que todos los que nos están viendo también se deben estar preguntando, ¿qué estás leyendo?
ahora. Y si nos podrías recomendar algún libro que te suene, que tal vez pueda también servir para cualquiera de los que estamos escuchándote esta noche. Bueno, mira, yo generalmente soy lectora de varios libros a la vez. Sí, pues, como que aquí. En este momento estoy, por un lado, literatura, estoy leyendo los cuentos de Alice Munro, Demasiada Felicidad, porque estoy con un club de lectura y nos estamos leyendo esos cuentos. Me estoy leyendo una biografía de Miles Davis, el músico de jazz, y una Okay. biografía de Chopin a la vez, porque estoy haciendo una biografía de una música, que es sorpresa, pero estoy haciendo la biografía de una pianista, música. Entonces he estado muy juiciosa estudiando sobre música, pero también me estoy leyendo estas dos biografías como a la vez. O sea, cuando me canso un poco de Chopin, entonces me voy a leer a Miles Davis, ¿sí? Y terminé hace poquito un libro que hacía mucho quería leer, que se llama La Conjura de los Necios, ¿sí? Pero también para adultos, de John Kennedy Toole, que fue su único libro. Después él, no sé, bueno, ya después fue la mamá la que lo llevó, porque el tipo creo que se suicidó, entonces la mamá lo llevó al editor. Un libro impresionante, maravilloso. El personaje sobre todo es inolvidable. Y yo no sé, yo pico mucho y leo mucho y, o sea, me terminé de leer un libro que me fascinó muchísimo, que es un conde, ¿cómo se llama? En Moscú, de, que es un príncipe, no es un príncipe, es un aristócrata que incluso para tiempo de pandemia me impresionó, porque es un aristócrata que con la revolución el caso, o sea, en vez de, o sea, no se exilia, se queda, y entonces el castigo que le dan es le expropian todos sus bienes y lo ponen a vivir en un hotel. Toda la novela ocurre en ese hotel y es como casa por cárcel. Y yo decía, es como la pandemia. Entonces este señor es un mago, como resuelve toda su vida y todo lo que le pasa y todo lo que hace dentro de ese hotel. Maravilloso. Entonces, no sé, pues yo pico mucho y me gusta mucho la novela, pero me gusta mucho la poesía también. Y también pues todo el tiempo estoy estudiando y depende del proyecto que esté haciendo. Entonces, Wow, es eso. Y de recomendación, mire, yo le recomiendo mucho a los mediadores, no voy a recomendar un solo libro, yo recomiendo que lean mucho tradición oral, que se conecten mucho con esa tradición oral de sus zonas, o bueno, también la universal, pero porque es que la tradición oral, ya sea en poesía o en narrativa, tiene una ventaja, y es que te conecta a ti, pero conecta mucho a los lectores con su propio, o sea, con su propia experiencia, ya sea experiencias que están ahí dormidas o experiencias reconocidas, porque eh, yo he descubierto que, bueno, no es un descubrimiento mío, pero lo corroboro, es que si nosotros no conectamos personalmente con la lectura, estamos simulando la lectura. O sea, uno, pues lee uno por obligación o porque le toca, pero realmente uno tiene que conectar. Hay algo de uno que conecte. Entonces, cuando uno está haciendo mediación lectora, yo generalmente en la bolsa o en morral o en la canasta he hecho siempre libros de poesía de tradición oral, vaya donde vaya, porque sé que eso me va a ayudar a conectar con los lectores, porque ellos se van de alguna manera, algo les va a conectar ahí, porque todos llevamos un texto adentro, puesto de alguna manera, una adivinanza, un mito, una leyenda, ¿sí? Les recomiendo, pues no sé, leer como que uno nunca deja de explorarse como lector, por más buen mediador que sea y por más buen lector que sea, no perder la capacidad de explorarse uno como lector, de probar lecturas, de decir, ya será que a mí sí me gusta esto, y si no le gusta lo deja. Penac ya nos dio la licencia hace mucho tiempo, o sea, no importa, pero prueben, o sea, no dejen de probar, ¿sí? Porque es que probando es que uno dice, oiga, ve, a mí no me, a mí yo tuve esa experiencia hace muchos años en una biblioteca en Quibdó, en el Chocó. Me fui a hacer un trabajo de promoción de lectura allá con los maestros de poesía,
pero como tuve que estar mucho tiempo en la biblioteca, por alguna razón me puse, y tenían una muy buena colección de libros de cocina. Yo nunca me había puesto a ver un libro de cocina, les reconozco, estoy hablando, a partir de ahí me puse a explorar y dije, ¡ay, qué es esta maravilla, qué es esta maravilla, qué es esta maravilla! Y de ahí para adelante no solamente me volví buena cocinera, porque empecé a experimentar, sino que yo llego a una casa o a alguien y digo, ay, puedo ver sus libros de cocina, porque me encanta, me inspiro y le hago la foto a la receta tal y a la receta tal, y uno mire cómo amplía su radio lector, pues por probar, porque hay que arriesgarse y darse la oportunidad de probar y no sentir que, o sea, como que es que si yo no leo eso, yo no estoy en nada, como cierta pseudo intelectualidad, que es que no estás en nada si no te has leído tal cosa o la otra. Eso no, y menos ahora eso no juega. Yo creo que el camino del lector es muy personal, ¿no? Muy Claro, rica personal. las recomendaciones, pero pues recomendar así como en abstracto es muy difícil. O sea, uno le recomienda al amigo, al otro, ay, mira, me estoy leyendo tal libro, ¿por qué no te lees este? O cuando uno está con un grupo de promotores de lectura, sí, de pronto me dicen que quisiera saber más del libro álbum, por ejemplo, entonces les recomiendo esto, o estoy haciendo este trabajo y quisiera tal cosa, no sé. Eso es como producto de una conversación también, ¿no? Qué lindo, así es. Sí, es muy, muy bonito esto muy apasionante esto de la mediación lectora y muy necesaria para el desarrollo de nuestras sociedades y sobre todo para ampliar el horizonte, los referentes de cada uno de nosotros. Enamorarnos de la lectura es lo que necesitamos para poder continuar, ¿no es cierto, Beatriz? Sí, de acuerdo, de Continuar acuerdo. en esta sociedad. Bueno, ha llegado la hora de la despedida. Ha sido un honor inmenso compartir contigo este episodio de Jueves de Libros. Para mí va a ser algo inolvidable, lo tengo que confesar. Y agradezco en nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos y también tu disposición para participar en esta entrevista. No, Muchísimas pues muchas gracias a ti, muchas gracias a Meli, muchas gracias a Sebastián y muchas gracias a todos pues, por haberme escuchado de verdad. Y invitarlos sobre todo ahora en pandemia a aprovechar y leer, armar grupos virtuales. Yo estoy ya como en 3 grupos y estoy feliz. Yo sé que la virtualidad es difícil, pero hay que aprovechar también porque uno se conecta con gente muy diversa de muchas partes y puede hacer algo muy, no sé, compartir de otra manera las cosas. Hay que sacarle como el buen provecho a las dificultades. gracias. Hacer Sí, de una crisis una oportunidad. Qué hermoso. sí, Y qué es lindo verdad. nutrirse de otras personas y eso está muy bien, es lo que necesitamos. Muchísimas gracias a Bueno, quienes estuvieron viendo hoy esta entrevista y los invito también a quedarse y a ti también, Beatriz, en sintonía con Jueves de Libros y vean nuestra próxima entrevista que está a punto de comenzar con el escritor Jorge Luis Cáceres a las 7 de la noche. Así que gracias, Beatriz, una vez más bueno, a todos y nos vemos pronto. gracias. Chao. Chao, muchas gracias.